Tenemos un panel de lujo integrado por Jorge Vargas, director del programa Estado de la Nación en Costa Rica. Bienvenido, Jorge. Mónica Pachón, profesora de la Universidad de los Andes de Colombia. Bienvenida, Mónica. Daniela Campello, profesora de Política de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Bienvenida, Daniela. Alicia Licidini, profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Bienvenida, Alicia. Y Michael Penfold, fellow del Wilson Center y profesor del IESA. ¿Estás en Caracas, Michael? Ahora en Caracas. ¿Estás en Caracas? Sí. Ok. Bienvenidos todas y todos. Una breve introducción de lo que vamos a tratar de hacer en este panel es de poner foco y lupa en la agenda electoral 2022. 3 elecciones presidenciales muy importantes. Arranca Costa Rica, que ya tuvo su primera vuelta, segunda vuelta en abril, sigue luego la elección presidencial en Colombia, precedida de una elección a nivel de Congreso, marzo la de Congreso, mayo primera vuelta en Colombia, probablemente ahí nos contará Mónica si habrá o no segunda vuelta, y hacia fines del año, en octubre, si hay una primera vuelta y si hay segunda vuelta, ambas en octubre, en Brasil, que son las 3 elecciones presidenciales. Pero además de eso, hay varias elecciones a nivel local, en varios países, México, Perú, etcétera, que no vamos a analizar para concentrarnos en lo presidencial. Y además hay una serie de ejercicios de democracia directa, referéndum, etcétera, fines de marzo en Uruguay, en abril el referéndum revocatorio en México y segundo semestre de este año el referéndum de salida para el proceso constituyente de Chile. Así que desde ese punto de vista, esta es un poco la agenda de lo que queremos analizar y poner algunas de las tendencias dentro de las cuales se van a enmarcar estas elecciones para ver si se van a ir acomodando o no. En primer lugar, todas estas elecciones forman parte de lo que hemos llamado el superciclo electoral 2021-2024. Todos los países de América Latina, excluyendo solamente a Bolivia, cuyas elecciones tuvieron lugar en el 2020, van a celebrar elecciones presidenciales en estos 4 años. En el 2021 hubo 5 elecciones presidenciales, arrancó Ecuador, siguió Perú, siguió Chile, siguió Honduras y la farsa electoral que tuvo lugar en Nicaragua. 2022, las 3 que acabo de mencionar. 2023, otras 3 elecciones presidenciales, Guatemala, Argentina y Paraguay. Y el 2024 cierra este superciclo electoral con 6 elecciones presidenciales, Venezuela, El Salvador, México, República Dominicana, Uruguay y Panamá. Como ven, un superciclo electoral con muchas oportunidades de cambio político. ¿Qué tendencias me gustaría poner sobre la mesa para ver hasta qué punto de vista estas elecciones del 2022 se enmarcan o no dentro de estas tendencias? En primer lugar, 11 de las 12 últimas elecciones que hemos tenido en la región desde el 2019 perdió el oficialismo, independientemente del color del oficialismo. En el único lugar donde ganó el oficialismo fue en la farsa electoral de Nicaragua, donde no podía perder el oficialismo porque puso preso a todos los opositores que le podían ganar la elección. Segundo, consecuentemente hay una mayor alternancia y ciclos políticos más cortos de los ciclos políticos que estábamos acostumbrados, que eran más largos. Tercero, alto nivel de fragmentación y de polarización. Quizás el caso más extremo, que después nos contará Coqui Vargas, es el de Costa Rica. 25 candidatos y candidatas a la presidencia en la primera vuelta de Costa Rica. Pero no es el único, también lo vimos en Perú, también lo vimos en Ecuador, etc. Y también una marcada polarización. Cuarto, creciente uso de las segundas vueltas. Cada vez cuesta más ganar la presidencia en primera vuelta, en parte por la fragmentación, se va a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta el presidente que es electo por lo general está en minoría en el Congreso, precisamente también por la fragmentación. Ni Lasso en Ecuador tiene mayoría propia, ni Castillo en Perú tiene mayoría propia. Claramente quien gane en Costa Rica no tendrá mayoría propia y así sucesivamente. Quizás el caso extremo es el de Brasil, donde en la Cámara de Diputados por lo general hay entre 30 y 31 partidos políticos. Entonces, darle gobernabilidad a estos regímenes presidenciales en estos contextos de hiperfragmentación
no es tarea fácil. Quinto, uso creciente de las redes sociales, para lo bueno que aportan las redes sociales, pero también para lo mucho malo que vienen asociados a las redes sociales. Campañas de desinformación, noticias falsas, etcétera. Este es un elemento importante que me gustaría ver. Sexto, género. Salvo el caso ahora de Honduras con Xiomara Castro, todos los países de América Latina estaban gobernados hasta hace poco por hombres. Por lo tanto, la foto de las cumbres latinoamericanas era una foto más parecida al siglo XIX que la que debería ser del siglo XXI, donde el tema de paridad de género debería estar mucho más presente. Y séptimo, tenemos elecciones que en la mayoría de los casos se están llevando a cabo con niveles aceptables de integridad electoral, pero estamos viendo con mucha preocupación, por un lado, un aumento de la violencia política en muchas de estas campañas electorales. Quizás la de México fue una de las más graves, donde hubo muchas personas asesinadas, muchos ataques, pero no es la única. Y por el otro lado estamos viendo un ataque muy preocupante de o gobiernos o presidentes, como el caso de Andrés Manuel López Obrador en el caso de México en contra del INE, o del presidente Bolsonaro en contra del Tribunal Supremo Electoral en Brasil, o de partidos de oposición, etcétera, que hacen ataques crecientemente negativos en contra de las autoridades electorales, sembrando dudas sobre la transparencia y la legitimidad de esos procesos electorales. En América Latina estábamos acostumbrados a las denuncias de fraude post-elecciones. Pues ahora hemos inaugurado una nueva modalidad. Un año antes de las elecciones, un presidente que va a competir comienza a decir, si pierdo es porque me van a hacer fraude. Por lo tanto, este es un tema realmente de mucha preocupación en este contexto. Así que dentro de este contexto, me gustaría que fuéramos entrando análisis por análisis, proceso por proceso de lo que hemos mencionado. Y Jorge, me gustaría empezar contigo, ya que tenemos las elecciones de Costa Rica muy próximas, en tus 10 minutos. Por favor, y bienvenido, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, ¿me oyen? ¿Aló? Muy bien. Bueno, yo voy primero, antes de pasar al caso de Costa Rica, voy a hacer una serie de reflexiones generales, porque el título de la conferencia que me dieron era Democracia, Polarización y Elecciones. Mi punto de partida es el siguiente: no hay política sin algún grado de polarización. Entendida polarización como la medida en que las opiniones de las personas sobre determinados temas están opuestas en relación con los extremos teóricos posibles. ¿Y por qué me parece que la política sin polarización no es posible? Porque, como todos sabemos, la política es una lucha por el poder de una sociedad que inevitablemente genera rivalidad entre grupos y personas, no solo para ver quién decide sobre los temas de interés público, sino también sobre qué se decide. Entonces, una primera conclusión para mí es que la polarización per se no es un problema para la democracia, para la política, pero se vuelve un problema para la política democrática cuando se cumplen dos condiciones. La primera es cuando toda polarización tiene una fuerza centrífuga, y entonces cuando hay una intensificación de la fuerza centrífuga que implica un movimiento simultáneo de los opuestos hacia las posiciones extremas. Entonces, esa primera condición me parece que sí empieza a crear un problema para la política democrática, pero hay una segunda que es todavía más complicada, que es el colapso, cuando ese movimiento, esa intensificación colapsa la multidimensionalidad. Sí, las posiciones sobre distintos temas empiezan a correlacionarse entre sí y se agrupan en conglomerados. Entonces, quien opina sobre tal cosa, sobre tal tema, empieza a opinar sobre otro tema de manera similar y empieza a generar una concatenación, y entonces la polarización empieza a destruir lo que es natural, que en política siempre haya distintos temas con distintas opiniones, sino que empieza a haber un alineamiento de posiciones a lo largo de distintas temas. Llamo a este tipo de polarización, llamémosle hiperpolarización, y la consecuencia que tiene, me parece la primera principal, es que la política pasa de una disputa donde se puede crear valor colectivo mediante alianzas, coaliciones, acuerdos, a un juego simple y duro de suma cero para destruir
o minimizar al contrario. Esa es la lógica, ¿verdad? Es el mundo de la política y la exclusión. Ahora, ese tipo de hiperpolarización con estas dos condiciones, la centrifugación y el colapso de la multidimensionalidad, ciertamente genera procesos de deterioro de la calidad democrática, pero para mí se convierte en un problema sistémico existencial para la democracia cuando se agrega una tercera condición, cuando las reglas del juego se vuelven endógenas al conflicto, ¿verdad? Se vuelven un issue más de la disputa política. Con esa tercera condición, cuando ya la disputa no son los temas de la política pública, sino las reglas mismas del juego democrático, yo creo que se pasa de procesos de erosión de la calidad democrática a riesgos de quiebre del sistema político mismo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué lleva a la hiperpolarización? Y yo diría que a este punto no tenemos una teoría generalmente aceptada que establezca el mecanismo causal de este proceso, tanto a nivel macro del sistema político en su conjunto como el nivel micro de los individuos y sus grupos de referencia. Distintas disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología y por supuesto la ciencia política han formulado en años recientes aproximaciones. Y en todos los casos hay que decir que se señala que la hiperpolarización está asociada con la formación y endurecimiento de identidades políticas, que hay un maridaje entre hiperpolarización e identidades políticas, pero el problema está en la relación entre estos factores. ¿Qué viene primero? ¿Las identidades generan la polarización o la polarización genera identidades? ¿O por el contrario, se trata de un proceso de refuerzo recíproco en el que no importa tanto lo que viene primero, sino la dinámica que se establece entre identidades y polarización? Yo siento que todavía no tenemos una respuesta definitiva a esas preguntas. Ahora, una mirada hacia América Latina y luego termino con mi país, diría, parece sugerir que no hay tanto un punto de partida necesario. O sea, que en todos los casos la hiperpolarización tiene un mismo mecanismo causal, sino que quizás, al igual que Roma, pareciera que a esta se llega por distintos caminos. En otras palabras, puede haber casos en que la hiperpolarización se asiente sobre identidades políticas preexistentes, diría Nicaragua, Honduras, o saliendo de América Latina, Estados Unidos, es un caso claro, ¿verdad? Sin embargo, hay otros procesos en donde la hiperpolarización destruye esas identidades preexistentes, se sobreimpone, por decirlo así, y crea en el camino otras. Por ejemplo, el bukelismo en El Salvador, que, digamos, fundamentalmente destruye la oposición que había de izquierda a derecha tradicional desde la época del conflicto militar en ese país. Incluso pueden haber eventos o procesos de hiperpolarización sin que estén previamente, hayan rígidas identidades o haya identidades muy asentadas políticas. Yo creo que Costa Rica en 2018, en donde la sociedad se dividió en la campaña electoral a propósito de temas de, por ejemplo, del matrimonio igualitario y otros derechos de las personas LGTBI, puede haber ese tipo de situaciones sin que haya identidades políticas muy fuertes, incluso con identidades políticas efímeras. Por otra parte, me parece que la hiperpolarización también es un concepto que a veces llamamos a eso, a procesos que tienen distinto alcance desde el punto de vista temporal. Por ejemplo, hay unos que son muy acotados, llamémoslos eventos de hiperpolarización. Yo diría que en el 2018 en Costa Rica hubo un evento de ese tipo asociado con el proceso electoral, que finalmente se conjura por el desenlace que tiene, pero que tenía un potencial para abrir paso a un proceso con riesgos importantes para este sistema. Pero hay otros procesos de hiperpolarización que son mucho más sostenidos en el tiempo, que parecen cambiar los parámetros, redefinir los parámetros estructurales de la política para toda una época en un país. Yo creo que Bukele parece estar, el proceso en El Salvador, apuntando en esa dirección. En otras palabras, quizás hay que convenir, afinar un poco el análisis y distinguir cuándo estamos frente a eventos
más o menos acotados, en donde se genera una polarización muy fuerte, y cuando ya no son eventos, sino son procesos multianuales que definen la manera en que se hace política en un país. Y yo creo que, por ejemplo, yo reservaría mucho este concepto de hiperpolarización para este tipo de eventos. Claro que un largo camino se empieza con un primer paso. Puede ser que lo que empieza con un evento o pareciera algo acotado puede abrir un sendero de evolución en la medida en que una puerta siempre abre otras puertas, pero en general yo creo que por lo menos en términos analíticos convendría separar cuando estamos frente a una cosa u otra, y me parece que un caso emblemático de un proceso de hiperpolarización en ese sentido de redefinir los parámetros estructurales de la política en un país es el caso venezolano. Ahora, independientemente de cómo sea la causalidad, la clave es identificar la dinámica, me parece, de la hiperpolarización, entender cómo funciona como proceso, en el que independientemente de cómo se llegue a él, y siempre es importante saber a partir de estudios de caso cómo llegamos, si fue primero la identidad la que genera la polarización, o es la polarización la que va generando nuevas identidades. Me parece que es clave entender la dinámica, porque independientemente, repito, cómo se llega a él, parecen los procesos tener funcionalmente mucha similitud en la manera en que se despliegan, en la manera en que golpean al sistema político, en la manera en que destruyen la capacidad de crear coaliciones, alianzas, acuerdos, de hacer política democrática, en resumen. Y por supuesto, ahí una clave es identificar a tiempo los riesgos, vocearlos, realmente ponerlos en evidencia, entender cuándo se han creado las condiciones que probabilísticamente pueden generar hiperpolarización. Entonces yo diría que en América Latina es un laboratorio de estos procesos para entender que pueden estar asociados a distintos mecanismos causales. Si me preguntan a mí, yo tendría más una aproximación más ligada no tanto de qué fue primero el huevo o la gallina, sino entender la dinámica de ese proceso. Pero lo cierto es que ningún sistema político está a salvo, y ahí es donde yo caigo finalmente al caso costarricense. Porque a veces decía, bueno, los procesos con sistemas democráticos avanzados tienen más o menos garantías y algún tipo de garantías y seguros contra este tipo de fenómenos o este tipo de eventos. Yo diría que no. Ya Costa Rica en las últimas elecciones, particularmente en el 2018, tuvo un evento con implicaciones muy grandes, en donde pudo haber ganado un candidato que, por ejemplo, hubiera sacado a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? Y hubiese cambiado la política, no solo exterior, sino interna, en una serie de garantías sobre derechos humanos. Bueno, no ocurrió. Ese evento que tenía esa potencialidad, finalmente no dio a más, pero ahora en la segunda ronda tenemos nuevamente la posibilidad de que uno de los dos candidatos que va a llegar, que ha estado, digamos, él o sus representantes impugnando al poder electoral, diciendo que se va a gobernar vía referendo, a pesar de que la ley y la Constitución lo prohíben, ¿verdad?, como tal, sobre una serie de temas y con una frecuencia que no, el marco normativo no está, que ha anunciado conflictos, que se tiene conflictos de competencias con otros poderes de la República y conflictos abiertos con la prensa. Bueno, esto no está decidido, es una elección en donde un candidato así es posible que llega por una desarticulación bastante completa de las identidades políticas, fundamentalmente alquila un nombre de un partido, se logra capitalizar el descontento y pasa al umbral de la segunda ronda por la enorme dispersión del voto. O sea, pasa a segunda ronda en una elección en donde el que llega al primer lugar tiene aproximadamente el 16% del padrón electoral, y el que está en segundo lugar pasó con un 9%. Entonces,
Costa Rica es un caso interesante por distintos motivos dentro de las reflexiones, y con esto concluyo que he dado, en el que se puede, en primer lugar, en una democracia más o menos madura, pueden ocurrir o hay riesgos de hiperpolarización, ocurren eventos, ¿verdad?, que hasta el momento no han pasado a más, pero han habido eventos con potencialidad de generar dinámicas de hiperpolarización, y que en este momento estamos justamente en la mitad de un proceso electoral en donde uno de sus resultados pudiera, ¿verdad?, crear condiciones, ¿verdad?, hacia hacia una dinámica como la que he descrito, en la medida que uno de los candidatos se ha posicionado claramente con por lo menos ciertas actitudes antisistémicas. Y el otro candidato que está en lista es un candidato que, por supuesto, no tampoco concita gran apoyo popular, pero por lo menos se ha mantenido dentro de los parámetros de, digamos, llamemos así, de la política democrática. Entonces, una conclusión evidente es: Costa Rica no está a salvo. La desarticulación del sistema de partidos políticos que ha habido ha hecho que en esta elección y la anterior se hayan creado condiciones de riesgo favorables a la generación de esos procesos de hiperpolarización. En el 2018, como he dicho, eso se conjuró por un resultado electoral, pero en el 2022 estamos abiertos todavía, sin saber cuál va a ser la decisión, a que una de las posibilidades es que este país, a pesar de su experiencia y su institucionalidad, empiece a enfrentar procesos como los señalados. Entonces dejaría así mis primeras digamos, reflexiones de orden general y la ubicación de Costa Rica en este, digamos, marco de reflexiones que he señalado como punto de partida, esperando poder complementarlo en la conversación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Para la siguiente ronda, el tema del abstencionismo, 40% de abstención, y el tema de cómo va a quedar integrada la próxima Asamblea Legislativa y los riesgos de gobernabilidad, de que quien gane, será un presidente que no tendrá mayoría propia en esa nueva Asamblea Legislativa. Saltamos de Costa Rica a Colombia con Mónica Pachón. Mónica, escuchamos tus próximos 10 minutos sobre el análisis del proceso electoral colombiano. Gracias. Muchas gracias. Quisiera pedir el favor de utilizar la presentación que mandé, por favor. Muchas gracias. Entonces, voy a hablar de las elecciones de Colombia, tratando de responder la pregunta que hace Daniel sobre si estamos hablando de una consolidación de una tendencia o cambios en el caso colombiano. Entendemos que Colombia tiene características similares a la región, tiene resultados mediocres y frágiles en democracia. La pandemia nos pegó durísimo en términos de la crisis económica. Existen demandas por cambios radicales que no tienen respuesta en el sistema, porque la democracia es una sucesión de cambios incrementales. Existe una indignación profunda por abusos de autoridad, específicamente en cabeza del gobierno nacional, y existen también una tendencia a muchas movilizaciones de confrontación con el Estado y fuerzas antisistémicas que se parecen mucho a lo que hemos visto durante la discusión de la región. Ahora, ¿qué pasa en Colombia específicamente? Siguiente, por favor. En Colombia, siguiente, por favor. Listo. Entonces, el sistema electoral colombiano es un sistema altamente personalista. Somos, creo que el sistema más personalista de la región. Tenemos una democracia de sistema proporcional, pero con un uso intenso de listas abiertas. Tenemos cambios de partidos frecuentes, creación de partidos frecuentes, pero con un alto nivel de profesionalización. ¿Eso qué tiene que ver? Pues que tenemos unas tasas de reelección altas y pues unos políticos que están permanentemente en el sistema, y no hay una aparición de políticos nuevos todo el tiempo.
También tenemos unas reglas que promueven las divisiones internas en los partidos en elecciones. Por ejemplo, tenemos una circunscripción nacional de Senado, que son 100 curules, y eso rápidamente incita a la competencia intrapartidaria, y tenemos también un muy bajo umbral para participación de candidaturas independientes. Colombia, les voy a mostrar, tiene esa tradición que de pronto en otros países es nueva, pero para nosotros es muy, muy típica. Y pues para nosotros la división relevante no son los partidos, sino la posición relativa con el gobierno. Es a favor del gobierno, es ser independiente o, digamos, estar dispuesto a negociar con el gobierno o estar en la oposición. Siguiente. Hemos tenido algunos cambios en el sistema electoral colombiano, pero estos cambios realmente no han hecho una gran diferencia en términos de reorganización del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas paralelos. Un sistema de partidos de lista única, proporcional, altamente personalista, pero tenemos otro sistema en donde los independientes pueden participar. Entonces, acá nos vamos a la primera tendencia y siguiente, por favor. Miremos la coyuntura actual. Siguiente, por favor. En Colombia, las elecciones al Congreso son previas a la elección presidencial, y esto es muy importante porque en general el Congreso ha sido un actor fundamental para delimitar las fuerzas que van a ser importantes en la elección presidencial. Sin embargo, esta lógica se invierte en estas elecciones porque gracias a la participación, a la muy alta participación de independientes, estamos encontrándonos con unas consultas interpartidarias que van a definir nuestros candidatos presidenciales entre partidos e independientes. Eso hace que nosotros tengamos en la elección de Congreso, que era anterior a la elección presidencial, unas 3 consultas interpartidarias que están arrastrando la elección presidencial. Eso en los países de América Latina es algo típico, porque la elección de presidente y Congreso se hace el mismo día. En Colombia no, pero en este momento estamos viendo esa lógica. Eso le favorece a un candidato como Gustavo Petro. Gustavo Petro es el candidato con mayor popularidad ahorita en las elecciones presidenciales, con lista cerrada, que hace que efectivamente él logre tener una perspectiva mucho más prominente que lo que tuvo antes en previas candidaturas. Entonces, siguiente, por favor. Hablábamos de las tendencias. En Colombia sí tenemos esta tendencia. Queremos que los partidos sean más fuertes, pero no es rentable pertenecer a ellos. Entonces tenemos esta consolidación de la participación de independientes a nivel nacional. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica que muestra los grupos significativos de ciudadanos como candidatizando a elecciones locales. Si ustedes se dan cuenta, la línea roja es 2019, 46% de los candidatos son de carácter independiente. Para las gobernaciones, el 12% de los candidatos son de carácter independiente, y para las alcaldías, el 13% de los candidatos son de carácter independiente. Siguiente, por favor. En el incremento de las candidaturas independientes no habíamos visto esta tendencia a nivel nacional, pero si vemos en los años 2014, 2018 y 2022, el número de inscripciones por candidaturas independientes para Senado, para Presidencia y para Cámara de Representantes es altísimo. Pasamos a tener 40 candidatos inscritos por firmas, de los cuales 7 candidatos logran pasar el umbral de firmas. Eso pues hace irrelevante el umbral, básicamente, porque todo el mundo se está lanzando por firmas, y de hecho en Colombia los grandes líderes de partido renuncian a su partido un año antes para conformar otro grupo para poder hacer elecciones más temprano. Esto de tener 2 procesos, independientes y partidos, pues básicamente hace que todo el mundo coordine alrededor de las candidaturas independientes. Siguiente. Para el caso de la presidencia, si nos damos cuenta, el 30% de los candidatos en 2018 eran de carácter independiente, y hoy tenemos el 66.7% de los candidatos
de carácter independiente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente esto del partido no tiene mucho sentido, pero si nos vamos a ver a los candidatos, son candidatos que tienen experiencia y han participado en 3, 4 elecciones. Entonces, no es que sean independientes, solo que se llaman independientes para hacer una campaña distinta, apelando a esta naturaleza del electorado. Siguiente, por favor. Si nos vamos a los inscritos por coaliciones, vemos que en Colombia también hay un incremento del número de las listas por coaliciones. De nuevo, no tiene sentido el partido. Estamos hablando de coaliciones que pueden ser completamente inconsistentes del nivel nacional y local. Y esto lo hemos visto en muchos países, pero pues esto simplemente para mostrarles que en Colombia el partido no es la unidad de análisis. Siguiente, por favor. Y en esto, digamos, las consultas entre independientes y partidos políticos ofrecen una oportunidad para muchos de los candidatos. El pacto histórico, que es la coalición de Gustavo Petro, que es una coalición de izquierda, está con el 31%, y como ahora queremos elegir candidatos entre los independientes y los partidos para candidaturas, pues es un súper negocio porque armamos una tercera ronda de elección, que es la primera. Entonces, Gustavo Petro arrastra la elección legislativa, el PAC, después viene el Equipo por Colombia, que es el centro derecha, y Coalición por la Esperanza, que es el centro. Todos son partidos, pero están participando en elecciones antes y están comenzando la campaña un año antes. ¿Para qué? Para, digamos, aventajarse en el sistema electoral. Esto, pues, obviamente contra la idea de que las campañas independientes son excepcionales. Siguiente, por favor. Esto genera, pues, una gobernabilidad fragmentada e inestable. Para Colombia esto sí no es un rompimiento de tendencia, para Colombia esto es ¿qué? La normalidad. De nuevo, nosotros tenemos un sistema proporcional en donde tenemos muchos partidos representados en el Congreso, pero a la hora de la verdad vamos a ver una cantidad, digamos, de coaliciones postelectorales. ¿Cuál es el problema de esto? Básicamente que a los electores no se les dice en qué lado vamos a estar, se les dice posteriormente. Entonces, ahí hay un rompimiento del mandato que genera cierta incertidumbre y desesperación y desesperanza en los votantes. Además, siguiente, tenemos un Consejo Nacional Electoral que, dando cumplimiento a decisiones judiciales, da paso a nuevos partidos básicamente en la mitad de la elección. Entonces no tenemos, además de candidaturas independientes, tenemos los partidos tradicionales y tenemos nuevos avales que abren la puerta a mayor fragmentación. Siguiente, por favor. Siguiente. Se me va a acabar el tiempo y yo, entonces, siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia las coaliciones para generar gobernabilidad siempre son multipartidarias, tienen algún nivel de inestabilidad y hace que el presidente colombiano sea uno de los que pasan menos cantidad de leyes en promedio en América Latina. Tenemos un presidente que pasa más o menos el 60% de las leyes. Es normal en Colombia que esto ocurra. Sin embargo, esa mayor fragmentación que vemos ahorita, pues puede terminar en clientelismo, acuerdos ad hoc, que pues le generan más problemas al sistema político colombiano. Siguiente, por favor. Claro que hay una tendencia en América Latina de reformas para abrir el sistema político que busca relegitimar las instituciones de la democracia representativa. Vemos en el caso chileno la prohibición a la reelección consecutiva por varios periodos. Vemos la idea de efectivamente buscar abrir espacios para candidaturas independientes. En el caso colombiano, la reforma viene a partir del proceso de paz. Miremos siguiente, por favor. Miremos el Congreso que vamos a elegir. Perdón, ¿me puedo tomar 2 minutos más? Bien. En el Congreso que vamos a elegir tenemos 16 curules especiales para la paz. Esas curules especiales para la paz son producto del proceso de paz. Tenemos 10 curules asignadas para las FARC.
tenemos 100 senadores de circunscripción nacional y tenemos diferentes representantes de minorías indígenas y pues étnicas en el Congreso de la República. Esto nos va a generar un problema de una mayoría artificial. Siguiente. Voy a mostrarles un poquito la circunscripción especial, que la gente quiere copiar, pero yo animo a no copiar. Por ejemplo, tenemos una circunscripción afrocolombiana en donde hay 2 curules a asignar, hay 48 listas de candidatos, 48 listas, 131 candidatos y se pierden 80% de los votos. Esto pasa lo mismo en la circunscripción indígena. Entonces ahora vamos, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, acá están las circunscripciones especiales de paz que van desde tener censos electorales de 250,000 votantes a tener censos electorales de 24,000. Aquí podemos tener curules de 800, 2,000 votos contra curules de 90,000 votos. Eso va a generar un dilema para el gobierno en su gobernanza. ¿Con quién vamos a gobernar? Y también genera una gran oportunidad para quien quede en el gobierno. Y es, estas personas se supone no deben tener experiencia electoral previa, se supone que deben ser víctimas de la violencia, se supone una cantidad de cosas que a la postre hace que el Congreso se desprofesionalice, sigamos. Pero, pues, ¿qué queremos? Representación, profesionalización. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, ya sé que me queda muy poquito tiempo. Este es el fin del uribismo. Pues este es un cambio de tendencia. Entonces, Petro y su significado en el sistema político colombiano. Siguiente, por favor. El gobierno colombiano no le ha ido muy bien. La parte amarilla es diciendo que no lo aprueban. Entonces, en el proceso de vacunación nos va relativamente bien. En el resto de los indicadores nos va mal. Y esto siguiente tiene que ver con lo que hemos estado hablando. La preocupación económica, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el desempleo son los problemas que los colombianos están mirando. Y pues tenemos un candidato siguiente que es Gustavo Petro, que hizo una consulta porque pues no sabía si iba a ganar esa consulta. Afortunadamente solo tiene una proyección del 90% de los votos en esa consulta y tiene digamos, una ventaja de participar en estas elecciones de marzo como candidato y llevando al Congreso, digamos, a esta participación. Mi expectativa es que el pacto histórico tome el 20-25% de la Cámara y el Senado de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Esto le va a dar una gran ventaja para las elecciones de mayo. Siguiente, ve al slide final, por favor. Al último, por favor. Para no tomarme más tiempo. Al último. Está retrocediendo. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Exacto. Entonces, básicamente lo que podemos ver en Colombia es que la tendencia es que se consolida, tenemos candidaturas independientes, se convierten en la regla. Esto va en contra de la consolidación de fuerzas partidarias, pero la democracia funciona igual. Así que lo que les puedo decir es que las coaliciones postelectorales van a ser la regla en Colombia y van a seguir siendo la regla. A diferencia del 2018, el pacto histórico y la izquierda está muy bien organizada. Ellos logran cerrar la lista. En Colombia, cerrar las listas no es una señal de alto nivel partidario, sino de altos niveles de personalización. Creo que ahí Gustavo Petro tiene mucho que ganar. Las demás coaliciones y la fragmentación política hacen que sea muy incierto el escenario de segunda vuelta, muy incierto el escenario de quiénes van a pasar a participar con Gustavo Petro en esta contienda. Y lo que sí vemos nuevo en Colombia es que hay muchas figuras políticas que están saliendo y con esta nueva reconfiguración del Congreso que les muestro, podemos estar hablando de una mayoría muy distinta que puede implicar cambios constitucionales posteriores dadas las promesas de los candidatos. Pero pues en Colombia realmente avanzamos a la velocidad de una tortuga, entonces creo que los cambios revolucionarios no están proyectados en el futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica.
Le doy ahora el uso de la palabra a Daniela Campello para abordar el proceso electoral en Brasil. Les pido sí que en la medida de lo posible nos limitemos los 10 minutos, porque si no, no va a haber tiempo ni de terminar el panel. Así que muy agradecidos por ajustarse al tiempo asignado. Gracias, Daniela. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al presidente Leonel Fernández, a Daniel Zobato por la invitación. Gran placer estar acá en la República Dominicana por la primera vez. Y me gustaría también dar gracias al Wilson Center, donde soy Resident Fellow ese año, que financia mi investigación. Elecciones presidenciales, no solo en Brasil, pero sino en Latinoamérica, son un referéndum de la performance del presidente. Y en la gran mayoría de los casos, la performance de la economía. Eso dicho, las elecciones de 2018, un paso detrás, fueron muy excepcionales, porque fueron en principio fruto de un colapso económico muy serio en Brasil, después del término del boom de las commodities, y pasó con los otros países muchas veces en ese periodo. Y fue una elección en la que el oponente se recusó a aceptar el resultado, que creó una crisis política muy seria. Y todo eso pasó en el contexto de la Operación Lava Jato, en que se creía que toda la política era corrupta en Brasil, había un descrédito muy fuerte de los políticos. Además, no se postuló el presidente Lula, que tenía 40% de las intenciones de voto, fue injustamente preso y no pudo competir. Entonces, una elección muy especial. Todas las condiciones, pues, eran para un outsider. Bolsonaro estaba en el lugar correcto, en la hora correcta. Podría haber sido otro nombre, había muchos, pero así pasó, fue Bolsonaro. Así que insisto que yo no veo la elección de 2018 sobre Bolsonaro o como un giro a la derecha en Brasil, para nada, como unos creen. Fue sobre una crisis de credibilidad del sistema político brasileño. Bolsonaro se vendió como un outsider por cuenta de su irrelevancia. Era un diputado backbencher, no pasó leyes, no dirigió comisiones, no ha hecho nada, era un sindicalista de los militares, profundamente involucrado, supimos después, con las milicias y matadores profesionales en Brasil. El electorado fue una amálgama de grupos muy distintos, muchas veces en conflicto. Los lavajatistas, que defendían la lucha contra la corrupción, los neoliberales de Guedes, los evangélicos que estuvieron con Bolsonaro y dieron una impresión que era una coalición, pero no son una coalición. Hoy están divididos entre Lula y Bolsonaro. Apoyaron Lula, apoyaron Dilma en el pasado, entonces no, yo creo que fue una impresión errada. 2022 no va a ser sobre antipetismo, como se habló mucho en 2018. Va a ser una elección normal que tiene que ver con la evaluación sobre los 4 años del presidente Bolsonaro. Y sí hay numerosos aspectos que el gobierno puede ser evaluado, como la gestión trágica de la pandemia, las políticas educativas y ambientales terribles, la destrucción ambiental, el ataque a los indígenas en Brasil. Yo creo que el más probable es que la elección, el tema central será la economía. Y dado lo que sabemos sobre el voto económico en Latinoamérica y en el mundo, es muy poco probable que Bolsonaro tenga éxito. Entonces, ese caso es un caso de mala suerte porque la pandemia atacó a todos y es un problema para una presidencia, torna todo más complicado, asociada a una tremenda incompetencia del gobierno en todas las áreas, la mayoría de las áreas. Entonces, hay un escenario ahora que es muy consolidado con Bolsonaro y Lula, indo para la segunda vuelta. No es, en términos de polarización, no es una polarización simétrica, no es la centroizquierda contra la extrema derecha, la derecha radical de Bolsonaro. Habla-se mucho sobre polarización, pero no hay simetría para nada en el caso de Brasil. Hay muchos candidatos que postulan una tercera vía. La tercera vía en Brasil es un nombre curioso para la derecha que no es extrema, pero son muchos candidatos y no hay una concertación entre ellos. Entonces no veo una posibilidad de apoyo. Lula está muy fuerte y Bolsonaro tiene la máquina y gasta mucho para eso. Entonces las figuras, si se puede mostrar, los gráficos de... ¿Dónde? ¿Quieren que pases un PowerPoint? Sí, tengo muy rápidamente. Sí, eso es la evaluación de
de la economía en Brasil y se puede ver que es muy mal avaliado Bolsonaro, se pudiera hacer más grande. 63% de la gente cree que la economía va muy mal. Próximo. El próximo. Sí, la evaluación del gobierno Bolsonaro hoy es de 51% de la gente cree que es un malo gobierno, contra 22 que creen que es bueno. 22, graben ese número. La próxima. Ahí está. Perdón, la próxima es la comparación entre gobiernos de Fernando Cardoso, Lula y Dilma con Bolsonaro. En ese mismo periodo de tiempo, Bolsonaro tiene una evaluación muy peor que los otros un año antes del pleito. Próximo. La intención de voto para presidente espontánea, que es impresionantemente amplia en Brasil, porque son casi 50% de la gente que sabe decir un nombre de una persona que va a votar, tiene 28% de intención con Lula, 16% con Bolsonaro. Y la próxima. Se pregunta, en las elecciones de 2022, ¿prefieres que gane? Y 45% prefieren que gane Lula, 25% prefieren que gane Bolsonaro. Entonces es un escenario muy, muy negativo para Bolsonaro hoy. Y el último dato, comparando, hay una línea. Ese es un dato que compara las evaluaciones positivas de un candidato un año antes de la elección, los que creen que es bueno o muy buena la performance del candidato y los votos que tienen en la segunda vuelta. Y hay una línea que no aparece ahí, pero es muy cercana. Si aprieten de nuevo, a ver. Sí. Es una línea diagonal que simplemente muestra que hay una conexión muy fuerte entre la evaluación del presidente un año antes y el voto que tiene en la elección, lo que sugiere que Bolsonaro tiene muy poca posibilidad. Eso de números. Y hay un otro punto que es interesante, considerando 62 elecciones presidenciales celebradas en 9 países latinoamericanos entre 85 y 2021, para las cuales tenemos datos de popularidad. La popularidad promedio de los presidentes 10 meses antes de la elección en ese universo es de 41%. Entre los que lograron ser reelegidos o elegir a su sucesor, ese promedio baja a 33%. Y entre los exitosos sube a 56%. Entre los presidentes que tenían más de 40% de popularidad en ese momento del calendario electoral, 72% tuvieron éxito. Por encima del 30%, la tasa es de 62%. Por debajo de 30%, que es el caso de Bolsonaro hoy con 22%, es apenas de 20%. Entonces, el escenario electoral es en ese sentido francamente desfavorable a Bolsonaro. Dicho eso, la preocupación es Bolsonaro va a aceptar perder la elección y yo creo que no necesariamente. Yo creo que va a hacer todo que pueda para confundir, decir que hubo fraude o algo que le sacó a la victoria. Entonces viene cuestionando la urna electrónica, que es una institución consolidada en Brasil hace 26 años, difundiendo noticias falsas sistemáticamente sobre el pleito. Si hay una cosa que Bolsonaro tuvo éxito en todo ese tiempo, es la estrategia de comunicación y difusión de fake news. Es la única cosa del gobierno de Bolsonaro que se puede decir muy bien exitosa, lo que sugiere que hay orientación de otras partes en ese proceso. La familia de Bolsonaro es muy cercana de Steve Bannon. Bolsonaro estuvo recientemente en Rusia con su equipo de comunicación. Entonces hay una expectativa que va a hacer algo y hay que estar muy preparado. Hay una respuesta del Tribunal Electoral que invitó un general para ser parte del tribunal para garantizar que todo iba bien, un general moderado. El general recusó. Y ahora nosotros no sabemos si viene un otro general que puede ser de apoyo de Bolsonaro. Entonces, yo creo, hoy el escenario me parece muy claro. No se puede decir con un presidente muy poderoso que Lula va a ganar en la primera vuelta, pero yo creo que va a ganar y va a tener una victoria sólida. Si es sólida, la dificultad de Bolsonaro
de cuestionar va a ser más grande, pero sí es más cercana. Bolsonaro va a intentar y hay muchos militares junto con él que tienen la intención de hacer lo mismo. Entonces no sabemos, y mismo los especialistas en Brasil no saben cuán lejos los militares se van con Bolsonaro. Para terminar, solo y mencionar el legado de Bolsonaro, que va a ser el principio del próximo gobierno. Lo que tendremos que trabajar es la destrucción institucional en varias frentes. Instituciones ejecutivas desmanteladas no cumplen más su rol constitucional. No es que es un gobierno de derecha que cambió la agenda de un gobierno de izquierda. No cumple más su rol institucional. Medio ambiente, cultura, indígenas, muchas otras. Instituciones de control fueron capturadas. La Procuraduría General de la República es completamente capturada. La Abogacía General de la Unión, la Policía Federal, completamente aparellada, se dice así, por Bolsonaro. Desinstitucionalización del Congreso Nacional. Nosotros tenemos ahora un presupuesto secreto que no se sabe dónde van las enmiendas del gobierno. No se sabe y no se puede saber. Remilitarización del gobierno. Hay más militares en el gobierno de Bolsonaro que había en el periodo militar de Brasil. Hay más que con Chávez en el mismo periodo. Tenemos un gobierno civil militar hoy en Brasil. Para un choque de los brasileños es muy impresionante todavía decir eso. Politización de la policía. Las policías están masivamente con Bolsonaro. Tenemos una policía militar. El armamento de la población. Tenemos más acceso a las armas sin control, que no puede ser para nada bueno. Descrédito de la presidencia de la democracia. La retórica es muy triste, ¿no? Hoy en día, cómo se habla de la democracia es muy diferente de 5 o 6 años atrás. Y una crisis fiscal que va a ser muy seria porque Bolsonaro está gastando todo lo que tiene y lo que no tiene para garantizar que se va a la segunda vuelta. El paso final que yo dejo acá es que las élites brasileñas económicas estuvieron con Bolsonaro, si no hasta ahora, hasta ayer, con todo eso. Y eso es una cosa que yo soy una persona que estudia élites económicas y grupos económicos, y yo no puedo explicar qué pasó. Les dejo para la discusión. Gracias. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Y ahora damos paso, salimos de las 3 elecciones presidenciales y vamos a los referéndums. Le agradecemos de manera muy especial a Alicia, que ha aceptado presentarnos un panorama de los 3 referéndums principales que les mencionábamos hoy: el de Uruguay, la revocatoria de mandato de México y el referéndum de salida del proceso constitucional chileno. Alicia, sé que es misión imposible pedirte que hables de 3 procesos en 10 minutos, pero trata de hacerlo dentro del menor tiempo posible. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pido el PowerPoint mientras es. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación, especialmente a Daniel Sobato, y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Creo en la presencialidad y en estos debates así, el cara a cara. Bueno, antes que nada quiero hacer una muy breve presentación, un breve comentario sobre lo que creo que es el contexto latinoamericano. La siguiente, por favor. Eso. Y que tiene que ver un poco con aquello que nos convocaba Isabel ayer, que me parece que también es importante, que es promover el debate. Creo que una cuestión para mí muy importante de lo que pasa en América Latina tiene que ver con esta nueva centralidad, una centralidad diferente, que cambia radicalmente nuestra forma de mirar la región, que es la centralidad que tienen las movilizaciones sociales. Y esto además queda para mí confirmado escuchando justamente a las colegas anteriores, el colega anterior, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el lugar que ocupan hoy por hoy las protestas, movilizaciones, como querramos llamarlo. Yo ahora en forma provisoria le pondría sociedades en movimiento, porque por no encontrar un concepto mejor. Por supuesto, creo que dentro de estas movilizaciones, las feministas en particular, creo que ocupan un rol central, y tiene algo que ver con esto que mencioné y que dejo simplemente planteado, y espero que podamos tener tiempo en algún momento de discutirlo, que creo que hay un cambio radical en las intersubjetividades, que incluye, por supuesto, la relación diferente con el trabajo, pero también la diferencia con lo que tiene que ver con las relaciones con los partidos políticos y con la política en general.
Otro elemento que me parece importante mencionar, y aquí se ha hablado mucho, se ha hecho referencia, no se ha hablado profundamente sobre el populismo, pero personalmente creo que no es un buen concepto, no es un concepto que nos ayude a pensar. Creo que justamente es un problema hablar de populismo, porque terminamos englobando fenómenos muy diferentes, ¿no? Hablar hoy por hoy de Trump, de gente de Bolsonaro, etcétera, no podemos englobar en el mismo espacio, en el mismo concepto, liderazgos tan diferentes y gobiernos tan diferentes. También creo que hemos cometido un grave error, y esto lo asumo también como algo personal, hablar de los giros electorales. Ha sido muy poco productivo hablar del giro electoral a la izquierda y lo es hoy por hoy hablar del giro electoral a la derecha. Creo que necesitamos otros marcos conceptuales. Lo que creo que nos enfrentamos en América Latina es, más allá de esta centralidad, que voy a insistir en la centralidad de las movilizaciones sociales y cómo esto impregna toda la política, sí creo que hay una enorme diversidad y convivimos con distintos regímenes o gobiernos, con liderazgos fuertes, débiles, autoritarios, y esto lo vamos a ver también en el ejercicio de la democracia directa. Y ahí paso rápidamente a los ejercicios propiamente. Bien, digo primero porque voy a tratar de mencionarlos de lo que va, de la menor participación ciudadana a la máxima participación ciudadana. Y empiezo por México, y empiezo por simplemente hacer una muy breve caracterización de lo que creo que está pasando en México, que creo que básicamente vamos a coincidir. Un hiperpresidencialismo en un contexto autoritario, en un contexto de mucha violencia en diversos sentidos, ¿no? Gran incertidumbre, efectivamente polarización. Recordemos un presidente que por supuesto fue votado democráticamente, pero muy a corto plazo empezó a mostrar una forma de gobernar autoritaria, aunque sea dentro de los marcos legales, podemos discutirlo o no eso, de marcos legales, pero más allá de eso sí, muy poco democrático en cuanto a su forma de gobernar, ¿no? Y esto lo ha llevado justamente a romper incluso con aquellos grupos sociales que lo apoyaron originalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la academia, con los estudiantes, etcétera, ¿no? Y convoca o promueve más bien un referéndum revocatorio de sí mismo, que en realidad lo entiendo yo como lo interpreto, como una manera de buscar mayor legitimidad. Efectivamente, de ganar este referéndum, lo que va a hacer es tener más poder, ¿no? Una suerte entre comillas, de monarquía, digamos, ¿no? Buscando antecedentes, y también lo podemos discutir si hay tiempo, podemos pensar en lo que pasó con Chávez y Morales, y Evo Morales, mezclé ahí los nombres, es una mezcla de nombres. En el caso de Hugo Chávez, y bueno, esto por supuesto lo recordarán especialmente los venezolanos, sí fue desde abajo, digamos, desde la ciudadanía que intentó sacar a Hugo Chávez en el 2004. Lo que provocó de alguna manera eso fue que, bueno, todo el andamiaje estatal se pusiera en marcha para impedirlo, y efectivamente lo impidió. Yo creo que más allá de que el voto fue democrático, en el sentido de que la OEA aprobó ese resultado, efectivamente todo el andamiaje estatal se puso en marcha para evitar esa revocatoria. En el caso de Evo, en realidad fue también democrático el proceso, mucho más democrático que en el caso de Hugo Chávez, mucho más, indiscutiblemente, y era otro el contexto. Lo que provocó en ese momento, lo que generó más bien en ese momento, fue más bien una pacificación, a diferencia del caso venezolano. Tenemos muy pocos casos para comparar, son pocos efectivamente. Yo sigo considerando que es un ejercicio de democracia que es bueno siempre y cuando no sea convocado por el presidente, ¿no? Esto es algo que vemos, bueno, con Daniel hemos discutido muchas veces, ¿no? Los mecanismos de democracia directa no deben estar en manos de los presidentes. Esa es mi postura así como muy firme, y con el paso del tiempo sigo insistiendo en esto, ¿no? Tiene que ser siempre en manos de los ciudadanos, debe ser algo excepcional y en contextos muy, muy concretos. Bueno, ahí les dejo bueno, simplemente cómo es el mecanismo, y también al pie de página puse, bueno, algunos problemas que ha tenido AMLO con ya la violación de veda electoral, ¿no? Ya ha tenido varios problemas con el INE, pero además ya ha violado la veda electoral, mostrando
como éxitos electorales que no debió mostrar. La siguiente, por favor. Un caso distinto, por supuesto, y llamamos a otra forma de ejercicio de la democracia directa, tiene que ver con Chile. Esto, a diferencia del caso mexicano, el caso de Chile es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque da inicio, primero, es una respuesta a un estallido social. Es una respuesta democrática, diría yo, a un estallido social. Primero, porque da inicio a un proceso de democratización. Esta es una forma de verlo, ¿no? Primero hace un plebiscito, por supuesto, la primera vez, ¿no? Esto es interesante porque es el primer plebiscito en democracia. Los plebiscitos anteriores en Chile habían sido en dictadura. Este es el primer plebiscito en democracia que además abre un proceso constituyente único en el mundo, con paridad de género y con la inclusión de diversas minorías. Y además con un proceso de debate muy rico, que esperemos termine en algo, bueno, todavía no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Pero seguramente va a terminar en una constitución que, bueno, eventualmente será, o no, pero será eventualmente aprobada en un plebiscito también único, no, momento. En un plebiscito que ese será obligatorio, esto sí es interesante porque los anteriores no fueron, este será un plebiscito obligatorio, en principio en septiembre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite este plebiscito? A diferencia de lo que puede ser el anterior, es, bueno, ratificar o rectificar, porque la ciudadanía puede decirle que no a esta reforma constitucional, y un poco, esto que puse abajo es una cosa inventada, digamos, todavía no está la boleta, digamos, ¿no? O la papeleta, como le llamemos, pero, digamos, esto es lo que se le va a preguntar a la ciudadanía y la ciudadanía deberá aprobar o rechazar este proceso. Me parece importante mencionar que todo este contexto se da en el marco de esto que podríamos llamar, bueno, lo que fue la primavera chilena, y acá me parece importante, sí, hacer un pequeño pie de página porque va un poco en contra quizás de algunas opiniones que se han dicho antes. Yo creo que el estallido social marca un quiebre con una democracia que había dejado afuera buena parte de la ciudadanía, ¿no? Con una democracia que efectivamente no era inclusiva, con una democracia que lo que había hecho era ahogar voces, ¿no? Entonces, el estallido social, en principio, es algo que se debería evitar, efectivamente, porque el estallido supone violencia, ¿no? Y efectivamente esa es la idea, ¿no? Tratar de que haya salidas en el sentido de Hirschman, ¿no? Pero efectivamente el gobierno representativo en Chile no daba salida, no daba esa posibilidad de voz. Entonces, por eso ocurre el estallido. Creo que del caso chileno lo que deberíamos aprender es a que haya salidas, a darle voces, que la posibilidad, que la salida no sea salida del régimen, sino que efectivamente haya voces dentro del marco de representación. Entonces, lo que pensamos o lo que esperamos es que efectivamente en esta nueva constitución exista esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de la salida, que puede ser o no mediante las representaciones minoritarias, tomando en cuenta lo que dice Mónica, ¿no? Que no se caiga en una cuestión simplemente formal, sino que eso tenga otra cuestión. Bueno, y por último, podemos pasar a la siguiente, el caso uruguayo. El caso uruguayo, bueno, efectivamente estamos frente a una democracia absolutamente, yo diría, consolidada, una democracia que no corre ningún riesgo. Y acá lo que pasó, y lo cuento muy probablemente muchos y muchas no lo conocen, y es normal que así sea, porque es un país que no genera mucho, no está mucho en las noticias, por buenas razones, ¿no? Porque, bueno, se suceden los cambios de gobierno sin dramatismo. Efectivamente, luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, de la izquierda, por solo 2% de los votos hubo un cambio de gobierno. Ganó a Lacalle, que es un presidente de centro-derecha, con una coalición grande también de centro-derecha, con alguna integrante de derecha, digamos, y aprobó un paquete de leyes muy grande, importante, de 500 leyes, que cubre un montón de temas, que no puedo entrar a considerar acá, pero que va desde privatizaciones a servicios públicos, aumento de la punitividad, etcétera. Son muchas normas, por supuesto, si a alguien le interesa le puedo después comentar un poco más.
Pero acá pasó algo muy interesante, que reafirma un poco lo primero que dije, que tiene que ver con la centralidad de las movilizaciones sociales. La izquierda en Uruguay está representada básicamente por el Frente Amplio. El Frente Amplio quedó muy callado, digamos, después de este resultado electoral, además en plena pandemia, pandemia que por cierto fue muy bien manejada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y entonces lo que pasó en ese contexto fue que se aprobó este paquete de leyes de urgente consideración. ¿Qué quiere decir de urgente consideración? Que había que aprobarlas en 60 días. Algo que en Uruguay no se suele utilizar, está previsto constitucionalmente, es legal, por supuesto, pero no se suele utilizar, se deja para casos muy excepcionales y para un tema. El gobierno lo utilizó para aprobar 500 leyes, un paquete de 500 leyes. Hubo voces opositoras, se dijo que eso no se hacía en Uruguay, que nosotros y nosotras estamos acostumbrados a debatir largamente con nuestros tiempos, los uruguayos nos tomamos tiempo para todo, y también para escribir artículos. Pero bueno, se aprobó rápidamente y rápidamente la sociedad organizada decidió, ya termino, la sociedad organizada decidió que no se podía aprobar esto así y entonces apeló al referéndum. Y hubo dos eventos, dos tipos de intentos. Uno por derogar toda la LUC, esta es la ley de urgente consideración, y otro grupo que intentó derogar 135 artículos. Como es típico en Uruguay, fuimos por el intermedio, que es derogar 135 artículos, y se logró juntar la cantidad de firmas. La Corte Electoral, que goza de gran prestigio en el caso uruguayo, efectivamente contabilizó esas firmas, lentamente por supuesto, y aprobó el referéndum, y a eso vamos el 27 de marzo, vamos a aprobar sí o no a la continuidad al referéndum o no para no derogarlo. Bueno, gracias. Maravilloso, gracias. De verdad, no pensé que lo ibas a lograr, pero lo hiciste estupendo, así que muchísimas gracias, Alicia. Y ahora vamos contigo, Michael. A ver, cuéntanos un poquito. Había la idea de que se podía llegar a juntar firmas para iniciar un proceso de referéndum revocatorio en Venezuela. Eso no tuvo lugar. ¿Cuál es el estado de situación en Venezuela desde el punto de vista electoral y político en los próximos 10 minutos? Y sobre todo, ¿cuáles son los escenarios que tú estás viendo de lo que viene? En primer lugar, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y al presidente Fernández también por darme la oportunidad de participar en este panel con buenas amigas y amigos para discutir estos temas en América Latina, ¿no? La pregunta en Venezuela hoy es no tanto si Maduro va a salir o no del poder en los próximos 2 años, 3 años, sino qué tipo de elección presidencial vamos a tener en el 2024, que es cuando formalmente tocaría esa elección en un momento en el cual Maduro quisiera aspirar probablemente a su tercer periodo presidencial, ¿no? Y en el fondo, los dos escenarios que yo veo en Venezuela son dos escenarios radicalmente opuestos, pero creo que, digamos, es la discusión central que hay en el país. La primera es si esa elección presidencial en el 2024 va a ser una reedición de la elección del 2018 que terminó en el desconocimiento internacional del proceso, tal como ha ocurrido en Nicaragua también recientemente. En otras palabras, es un escenario que en Venezuela pudiera presentarse una especie de Nicaragua 2.0, donde Maduro, con todo el control institucional que tiene del poder, logra inhabilitar a la mayor cantidad posible de candidatos para terminar ya de cerrar definitivamente el sistema político venezolano. Y el segundo escenario, obviamente, es una apertura de ese sistema político, del sistema electoral, a partir de un proceso de negociación que en este momento se activó en México, pero que en este momento está
perfectamente congelado, porque en el fondo Maduro tiene pocos incentivos realmente para negociar, y la oposición en este momento también está en una situación de gran fragmentación y de gran debilidad en el plano sobre todo interno, ¿no? Entonces, aquí el tema de Venezuela, en el fondo, mientras el resto de la región está discutiendo mucho los temas de regresión democrática, Venezuela fue un caso pionero de regresión democrática, pero hoy es un caso pionero de progresión autoritaria, que está basado en muchos de los elementos que ya Daniel apunta en Brasil, pero que en Venezuela están plenamente consolidados. Y es un régimen que ha aguantado realmente unas situaciones muy complejas y muy adversas. Un colapso de 2/3 partes de la economía, un colapso de un sector petrolero que exportaba más de 2.8 millones de dólares a un colapso que llegó a 350.000 barriles el año pasado, antepasado, y que Maduro ha levantado nuevamente 800.000 barriles, pero que igual implica un colapso gigantesco del sector exportador más importante del país. Y adicionalmente tenemos una migración que ha sido, digamos, la crisis humanitaria más grande que ha vivido la región en la historia moderna de América Latina. Y adicionalmente a eso, un régimen que ha tenido que lidiar con sanciones internacionales muy severas. Para que ustedes tengan una idea, Venezuela hoy está tan sancionada como la puede estar Irán, por ejemplo. Tenemos sancionado el Banco Central, tenemos sancionado la industria petrolera, tenemos realmente sanciones financieras muy importantes. Adicionalmente a eso, sanciones secundarias. Si ustedes quieren verlo en términos de Rusia, por ejemplo, toda la discusión de Ucrania, en este momento Venezuela hoy está mucho más sancionado que incluso lo que está sancionado Rusia. Entonces, ¿cómo ha hecho el chavismo y en particular Maduro para sobrevivir en ese contexto? Y la respuesta es muy simple. Uno, una alianza cívico-militar que Maduro ha logrado manejar en distintos momentos a través de accesos a rentas de distintos tipos, en momentos a través del presupuesto, en otros momentos a través del control de empresas estatales e incluso de la delegación directa del control de ciertos sectores de la economía, entre ellos el sector minero en Venezuela. Adicionalmente a eso, Maduro también aprovechó el COVID para realmente desmovilizar a la población y lo hizo de manera muy exitosa. Logró además montar una alianza internacional importante con Turquía, con Irán, con China y Rusia para bypassear las sanciones internacionales, y adicionalmente ha contado con una oposición que no ha logrado en el plano interno realmente capitalizar el descontento social y el descontento político, una población que quiere cambio pero que no la ve, y eso le ha permitido a Maduro realmente convencer a la población que la posibilidad de una ruptura del sistema político venezolano es muy lejana, y que por lo tanto el próximo punto realmente en este proceso está en el 2024, que es cuando serían las elecciones presidenciales. Sin embargo, yo quisiera, volviendo a tu pregunta sobre lo del revocatorio, tratar de ilustrar si realmente tiene incentivos o no Maduro de abrir el sistema, buscando un poco de legitimidad internacional que le permita de alguna manera desmontar algunas de las sanciones internacionales, muy especialmente las que afectan al sector petrolero. Nosotros tuvimos un simulacro de apertura el año pasado, muy interesante, que estuvo marcado por un proceso de negociación previo que llevó a una renovación del Consejo Nacional Electoral, que conllevó a la invitación que aceptó Europa a las elecciones regionales para alcaldías y gobernaciones, y adicionalmente a, digamos, el relajamiento, aunque no la eliminación, de muchas restricciones judiciales y electorales que estaba enfrentando la oposición venezolana. Ese proceso electoral se llevó a cabo en noviembre. Los resultados fueron unos resultados muy interesantes
para la oposición, no, digamos, con la contundencia que estaba esperando, porque no está organizada para ella. La oposición está dividida, muy profundamente dividida en torno a si la salida es electoral o la salida pasa por algún evento de fuerza que realmente haga una ruptura dentro de la coalición oficialista. Pero en ese conato, digamos, en ese simulacro de apertura electoral de noviembre, la oposición, el chavismo Maduro perdió el voto nacional y tuvo la votación más baja en su historia, que no es un dato irrelevante. En segundo lugar, perdió prácticamente más de 140 alcaldías a nivel nacional, ganó cerca de 19 de 23 gobernaciones en el país. La oposición ganó 4 de ellas, pero la oposición no las ganó no porque no haya ganado el voto, simplemente porque la fragmentación fue tan alta que fueron divididos a ese proceso a nivel regional y perdieron por lo menos más de 10 gobernaciones como consecuencia de esa falta de cohesión. Y adicionalmente, el chavismo perdió el bastión simbólico más importante en su, digamos, en su narrativa heroica, militar, rural de Venezuela, que es el estado Barinas, que es donde nació Chávez y donde gobernaba básicamente la familia de Chávez. Eso llevó al régimen básicamente a eliminar el triunfo de la oposición en Barinas a través de un recurso judicial, y esa elección se repitió nuevamente en enero, y la oposición, contra todo tipo de pronóstico, ganó ese proceso electoral nuevamente, en parte porque se coordinó adecuadamente e incluso ganó sin la presencia de Europa en el monitoreo electoral, que se había estado presente anteriormente. A partir de ahí, yo creo que la oposición se divide nuevamente. Una oposición que busca un referéndum revocatorio que constitucionalmente corresponde o que correspondía, pero que evidentemente el régimen no iba a aceptar, porque implicaba, digamos, plantear todo o nada, y su salida del poder inmediata, y otra salida que buscaba más bien retomar una negociación en México para tratar de abrir las condiciones al 2024. Entonces, aquí la pregunta es si el 2024 Maduro va a tratar de hacer nuevamente lo que hizo en las regionales, es decir, de abrir el sistema a partir de esa negociación, y si la oposición va a lograr llegar al 2024 haciendo lo que hizo en Barinas, es decir, coordinándose de manera adecuada frente a un ambiente institucional que está completamente sesgado en contra, digamos, de la voluntad de cambio democrático del país. Entonces, ¿cómo yo veo ese proceso hoy en el contexto, además, de lo que está pasando en el mundo y en particular con lo de Ucrania? Donde, digamos, esa situación plantea unos dilemas muy grandes, sobre todo de cara a la negociación. Rusia es uno de los países, digamos, que está de testigo junto con Holanda de ese proceso en México. Y Rusia tiene una gran influencia en la coalición oficialista, en parte porque ellos son un jugador fundamental, no tanto en la producción petrolera, sino son un jugador fundamental en el trading petrolero venezolano. Por otro lado, Maduro se siente en este momento muy cómodo. Maduro aprovechó esta crisis política para básicamente desmontar los controles de cambio, dolarizar la economía. Aprovechó también este contexto para abrir espacio al sector privado para que pudiera financiar buenas partes de las importaciones, y el consumo en el país ha venido reactivándose, en especial porque hay remesas muy grandes, como es lógico. En Dominicana las remesas representan cerca del 12% del PIB, en el caso venezolano están representando cerca del 10% del PIB y financian más del 35% del consumo en el país. Entonces, todo eso marca una situación en la cual Maduro no tiene esa presión, y Rusia... Michael, disculpa, pido que vaya redondeando.
ya terminando, Daniel, y Rusia tampoco tiene los incentivos para retomar la negociación en un contexto global como el que tenemos con las sanciones y los Estados Unidos. Entonces, en términos para concluir, hoy yo te diría que el escenario más probable es que después de la experiencia de las regionales, en el contexto global, Maduro termine optando por una, digamos, versión 2.0 de Nicaragua. Pero tampoco me queda claro que las presiones internas del chavismo sean muy bajas, incluso de los factores de poder más importantes, para buscar algún tipo de acercamiento que permita a partir del 2024 relajar esas sanciones sin las cuales Venezuela realmente no va a poder ni acceder a los organismos multilaterales ni recuperar el crecimiento de largo plazo. Lo dejo allí. Muchísimas gracias, Michael. Muy claro, pero muy triste el panorama que nos describes, pero sí, creo que todo apunta a cómo se llega a ese proceso 2024. Me hubiera encantado que hubiéramos tenido tiempo para profundizar, porque la verdad que es riquísimo el análisis, pero estamos totalmente excedidos. Ya han pasado 10 minutos de la hora en que debimos haber terminado y tenemos que ir al otro panel, así que les pido las disculpas del caso, pero tenemos que concluir acá. Un agradecimiento muy especial a Jorge, a Mónica, a Daniela, a Alicia y a Michael. Todos los documentos, las exposiciones están disponibles. Vamos a hacer una minuta de cada uno de los paneles, así que pueden contar con todo el apoyo y el seguimiento a estas excelentes exposiciones. Un agradecimiento nuevamente, las disculpas del caso, pero el tiempo nos obliga a continuar